Esta es la clase Teología Sistemática 1. En este particular momento vamos a arrancar, queridos estudiantes y queridas estudiantes, a hablar sobre las doctrinas bíblicas. Pero antes de que hablemos de las doctrinas bíblicas, específicamente de la revelación, la Biblia como revelación de Dios, de la Trinidad, de la naturaleza de Dios, de los espíritus inmundos, de los ángeles, Satanás, vamos a tratar de explicarnos, a contestarnos la pregunta, ¿qué es una doctrina? Esta es una pregunta que posiblemente usted se ha hecho muchas veces y que se está tratando de contestar. ¿De dónde surgen las doctrinas? Esto que me enseñan en la iglesia, esto que me dicen que yo debo practicar, ¿cómo surgen las doctrinas? ¿De dónde vienen? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿serán buenas las doctrinas? ¿Para qué me sirven las doctrinas? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿serán necesarias? ¿Necesito yo, para ser creyente, amar a Dios y hacer el trabajo de proclamar el Evangelio? ¿Necesito yo las doctrinas? ¿Qué es una doctrina? Repito la pregunta. ¿De dónde surgieron? Todas esas son preguntas que bullen en la mente, en el corazón de las personas, y aquí vamos a tratar un poco de contestar algunas de ellas. Y la otra pregunta que nos hacemos es, ¿no será que la iglesia ha complicado este asunto de las doctrinas, que es mucho más sencillo que la complejidad con la que nosotros manejamos el concepto de las doctrinas? ¿Cómo entender las Escrituras? ¿Cómo entender la creación? ¿Cómo entender la Trinidad? ¿Cómo entender el bautismo? La cena. ¿Cómo es que estas doctrinas, los ángeles, los demonios, cómo es que todas estas doctrinas tomaron formas en la vida de la iglesia? Y nos han llegado a nosotros, y le han llegado a ustedes a su iglesia, al lugar donde usted está, y ahora, en esta clase, también surge la pregunta, y nosotros queremos un poco manejar esta situación de empezar por ahí, antes de ir a los detalles, de saber cómo es que surgen y llegan las doctrinas a la iglesia. Bueno, definitivamente las doctrinas llegan a la iglesia, es una enseñanza de la iglesia, surgen en la iglesia, se ubican en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Pues la iglesia es ese grupo de personas que a veces le llamamos el cuerpo de Cristo, que le llamamos pueblo de Dios, que le llamamos la novia del Cordero, que le llamamos el nuevo Israel. Tenemos una serie de nombres, la novia de Cristo. Tenemos una serie de nombres para identificar la iglesia, que es ese grupo de personas que se convocan a un lugar en particular por Dios. Son llamados, sacados y se ubican, y el Señor le dice, ustedes son mi pueblo. Y el Señor le da una misión y le da unos valores que a veces están en contraposición con los valores de la sociedad en la que vivimos. Y vivimos en el mundo, somos de un reino, y ese reino tiene unos valores, y este reino tiene otros valores, y nos movemos a luchar en cómo podemos manejar esta situación de los valores en la vida de la iglesia. Así que están en la iglesia. Le da forma al cuerpo de enseñanzas de la iglesia. Usted forma parte de una iglesia y la iglesia es esto creemos. Esto creemos son maneras en las que esa iglesia ha sistematizado. Por eso hablamos de teología sistemática. Ha hecho un sistema de la revelación bíblica y habla de Dios, habla de las Escrituras, habla de la revelación, habla de la Trinidad, habla de Cristo, habla de la condición humana, habla del pecado original, habla de los ángeles, habla de los demonios, habla de la esperanza. Todo un sistema para organizar su manera de ser.
Y le da coherencia a la iglesia a la que usted pertenece, si es una iglesia pentecostal, si es una iglesia bautista, si es una iglesia luterana, si es una iglesia evangélica unida. La iglesia que sea, ese cuerpo de enseñanzas que se da dentro de la vida de esa iglesia, le da forma, le da coherencia a ese mensaje. Y también distingue, es lo que distingue, son las marcas que distinguen esa iglesia. Y yo pertenezco a esta iglesia y vivo en esta iglesia, y esta iglesia se mueve de esta manera, y esta iglesia vive de esta manera, y esta iglesia proclama de esta manera, y esta iglesia tiene esta esperanza y la define de esta manera, y unos definen la esperanza de una manera y otros la definen de otra, pero eso es lo que nos distingue. De eso es que quiero hablar y decirle. Y le da identidad a ese cuerpo eclesiástico. Le da, si usted es pentecostal, hay unas doctrinas que le dan identidad porque es pentecostal. Si es pentecostal clásico, hay una doctrina que lo describe. Si es pentecostal, si es neopentecostal, tiene otros elementos. Si es apostólico, tiene otros elementos. Si es carismático, tiene otros elementos que lo distinguen. Si es bautista, si es presbiteriano, si es luterano. Todo esto para que vean que el proceso doctrinal se da dentro del contexto de la vida de la iglesia. ¿Qué más? Otra pregunta que podemos hacer. ¿Cómo una creencia particular se convierte en una doctrina de la iglesia? ¿Cómo esta creencia particular de 1, 2, 3, 4 personas pasó a ser realmente doctrina? ¿Cómo es que una creencia particular se convierte en una doctrina de la iglesia? Pues mire, hay varias maneras. Una manera es por concilios ecuménicos de la iglesia. La iglesia, si vamos a la historia de la iglesia, encontramos el concilio de Nicea, el primer concilio de Constantinopla, el segundo concilio de Constantinopla, el concilio de Trenton, el concilio de esta ciudad, donde se convocaban a los diferentes obispos y ellos discutían la doctrina y separaban en unos linderos qué se aceptaba como ortodoxo, real, verdadero, y lo que no era. Y lo que no era se describía como herejía. Esa es una manera de describir o formar la doctrina de la iglesia. Otra manera es por un lento consenso de la iglesia. En el culto, la iglesia adora, lee la palabra y se convoca. Y en esa reunión, en lo que la iglesia sigue practicando en un proceso lento, hermoso y lindo, se van dando entendimientos que vienen a formar elementos de lo que es la doctrina de la iglesia que se va formando en el culto. Y la teología finalmente tiene valor en la medida que sirve para hacer posible la vida de convivencia de la iglesia. De eso es que se trata. Las doctrinas nos van preparando para nosotros tener una vivencia en conjunto y creer en conjunto y vivir en conjunto. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuál es la fuente de toda doctrina? Uno de los teólogos latinoamericanos más reconocidos de este siglo y del siglo pasado se llamó Justo González, se llama porque vive. Y él dice que la principal fuente de la doctrina no es la especulación teológica, sino el culto de la iglesia. En otras palabras, en el culto de la iglesia es que se produce la teología de la iglesia. Por eso es que yo digo que todos somos teólogos en ese culto. Ese principio de los eruditos bíblicos que decía, en la medida que oramos y adoramos, así creemos. Como adoramos, así creemos. Así que es en la adoración de la iglesia que se comienza a desarrollar ciertamente lo que es la teología de la iglesia. Así que fíjense lo interesante de este proceso, ¿no? La iglesia forma sus diferentes lugares o textos o compromisos a base de compromisos ecuménicos de la iglesia o a través de ese lento proceso de la iglesia que se desarrolla lo que se cree para que la iglesia produzca un lugar particular para una vivencia positiva delante de la gracia y del amor del Señor. En el próximo segmento
volvemos a hablar sobre algunas de las doctrinas particulares que queremos compartir con ustedes.